Las décadas transcurren, llegan nuevas crisis y el debate económico sigue presente. El gasto gubernamental genera crecimiento económico y empleos. Y bueno, de esto escribe Pascal Beltrán del Río, articulista invitado, a quien agradezco su disposición. Pascal, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal, Oscar Mario? Un gusto saludarte, igual que el auditorio. Oye, bueno, pues interesante lo que plasmas en tu artículo, obviamente en el Excelsior, en relación a por qué, a pesar de los estímulos, el mundo no sale del bache económico. ¿Cómo podrías resumirlo al auditorio? Bueno, mira, Oscar Mario, llevamos ya 6 años de esta crisis financiera mundial que pues ha tenido etapas recesivas en diferentes partes del mundo. Y el mundo desarrollado, como digo ahí, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, pues no han visto en los últimos 5 años el crecimiento que tuvieron en los 5 años anteriores. El propio Fondo Monetario Internacional reconocía que pues va a ser muy difícil que logremos ver esas tasas de crecimiento en el corto plazo. Y entonces yo creo que en un plazo de 6 años pues es tiempo de ir revisando las soluciones que le hemos dado como comunidad internacional, obviamente encabezada por los expertos y los gobiernos, a esta crisis, y que en muchos casos, en la mayoría de los casos de los países desarrollados, ha implicado pues una inyección monetaria importante. Han subido de forma importante, ha subido de forma importante el gasto gubernamental, y esto no ha sido suficiente. El presidente Obama hace algunos días pues estaba congratulándose de que la tasa de desempleo pues ha bajado por debajo del 6%, pero hay que tomar en cuenta que han pasado 5 o 6 años para que baje del 10 al 6%, un tiempo muy largo en el que Estados Unidos ha tenido que gastar en su economía pues anualmente el equivalente de 3 economías completas de México. Entonces hay distintos observadores, especialistas y gobernantes a nivel internacional. Yo hablo del nuevo primer ministro de Finlandia, que ha sido muy activo en este tema, que está planteando abiertamente si debemos creer o si debemos seguir creyendo que una fuerte inversión, un fuerte gasto público, pues es la solución para el crecimiento. Y él dice que no, que hay que demoler el mito de que un gobierno que gasta mucho es un gobierno que genera crecimiento, que los gobiernos no generan crecimiento ni generan empleos, y que los que lo generan pues son el que lo genera es el sector privado. Bueno, en relación al gasto público, Pascal, porque como bien sabes, pues es uno de los motores supuestamente que está contribuyendo al crecimiento de la economía mexicana, y habría que agregar un factor externo como es la recuperación de la economía en los Estados Unidos, y principalmente a través de lo que México le vende a la nación vecina. Desde tu perspectiva, ¿dónde queda la demanda interna o cómo estamos en este aspecto? Bueno, mira, yo sí creo, aquí en México también se ha hecho un esfuerzo importante de gasto público, y creo que sería momento de reflexionar si todo lo que hemos invertido y que se refleja en el mercado interno ha sido una inversión provechosa, porque pues cada peso de estímulo económico del gobierno es un peso que el gobierno toma del contribuyente o pide prestado, y que le dice al contribuyente cómo gastarlo. Entonces, yo creo que por lo menos tendríamos que explorar la posibilidad de dar un poco más de libertad al agente económico, al sector privado, y por sector privado no me refiero a las empresas solamente, sino a los individuos y que toman decisiones respecto de cómo gastan su dinero, pues un poco de más libertad. Y creo que la solución, me parece a mí que la solución, o por lo menos vale la pena explorarlo, está más en la producción que en la inyección de dinero en la economía. Bueno, y podrías ir un poquito más a fondo en esto que mencionas, y es el argumento de uno de los economistas que citas en tu artículo. El dinero, al menos en el caso de México, el gobierno lo toma de los impuestos y nos dice cómo gastarlo. ¿Podrías ejemplificarlo?
Sí, exactamente. Bueno, la política de subsidios de estímulos, y esto lo dice el especialista Anthony Davis de la Universidad de Duquesne en Estados Unidos. Él es un experto en políticas públicas. Él dice que la política de estímulos consiste justamente en tomar el dinero del contribuyente y decirle al contribuyente cómo debe gastarlo. Yo creo que tenemos que empezar a ver la perspectiva de salida de la crisis de una forma diferente, Oscar Mario, por lo menos intentarlo. Y creo que mientras mayor libertad tenga el agente privado en decidir dónde pone su dinero, creo que tendremos por lo menos una perspectiva distinta de salida, porque ya llevamos, insisto, 6 años de estímulos económicos. Y la verdad es que si vemos los resultados en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, México y también en la Unión Europea, pues no estamos logrando por la vía de los estímulos mayores niveles de crecimiento y tampoco estamos reduciendo las tasas, de manera importante las tasas de desempleo. Entonces creo que sería por lo menos escuchar otro tipo de argumentos. Creo que 6 años han sido ya suficientes. Y valdría la pena que escucháramos el pensamiento de otras personas. Y desde tu perspectiva, porque pues también recuerdo que esta misma semana o la anterior, el presidente del Banco Europeo decía, si la Unión no comienza con llevar a cabo reformas estructurales, la economía en Europa va a seguir estancada. ¿Dónde está México para comenzar a recibir o comenzar a palpar, sobre todo entre los que menos tienen, los beneficios de las reformas que se han podido aprobar el año pasado y sus leyes secundarias en el 2014? Yo creo que es una gran pregunta, Oscar Mario, y nos la estamos haciendo todo. Me parece a mí que las reformas que hemos hecho nosotros y reformas similares que se han hecho en otros países consisten en retirar un obstáculo del camino, pero no son el sinónimo de andar ese camino. Todavía tenemos que recorrer el camino que nos abren las reformas estructurales, y creo que un gran déficit en este país pues ha sido el cumplimiento específico y estricto de las leyes. Hemos cambiado las leyes, creo que hemos cambiado muchas leyes, hay una gran cantidad de reformas constitucionales, me parece que son 57 las reformas constitucionales que se han hecho en el marco de las reformas estructurales, pero apenas tenemos que empezar a andar este camino, y yo creo que en el cumplimiento estricto de la ley, en el respeto al Estado de Derecho, pues vamos a poderle sacar mayor provecho a las reformas. Si empezamos a hacer excepciones, creo que no vamos a poderle sacar tanto provecho. Y a nivel internacional, pues yo creo que se está entendiendo que modelos que fueron muy eficaces en el pasado y que tenían pues una gran lógica, y me estoy refiriendo a las redes de protección social, a los sistemas de seguridad social, pues quizá con la demografía actual, con la economía actual, pues merecerían un ajuste, y creo que es lo que estamos intentando en México, en diversos sectores. Ojalá que podamos aplicar las reformas como están pensadas, y bueno, probablemente en el camino haya que hacer algunos ajustes, pero si empezamos a hacer excepciones de todo, pues yo creo que no vamos a lograr el propósito de las reformas, y ahí está justamente en el cumplimiento de las reformas, porque entiendo que ese es su propósito, yo no las entendería de otra manera, pues zanjar la gran brecha social que tenemos en México, Oscar Mario. Sí, yo creo que ahí se requiere un poco más de información para saber el calendario de las nuevas inversiones, Pascal, y sí, pues sobre todo, ver exactamente dónde se va a provocar eso que tú señalas, o así lo interpreto como el punto de inflexión que ya debiera venir con todo lo que se ha avanzado, principalmente este año. Pero bueno, pues ahí está México, allí está Estados Unidos, allí está Europa, allí está China, allí está la India, y bueno, lo que tú señalas en tu artículo, que realmente pues ejemplifica lo que estamos padeciendo en estos momentos, y ojalá que el año entrante pues se compongan un poco más las cosas, y el factor psicológico también de mucha sensibilidad con base en los acontecimientos lamentables que hemos vivido en el país, yo creo que también pueden tener un efecto importante, ¿no?
Sin duda, yo creo que tienes toda la razón en lo que señalas. En una economía global competimos por atraer inversiones y pues noticias como las que hemos enfrentado recientemente pues pueden generar zozobra. Ojalá que las distintas autoridades involucradas en este caso pues tengan la posibilidad de resolver lo más rápido, si nos estamos refiriendo a Ayotzinapa, la desaparición de estos muchachos, y con ello pues garantizar que el Estado de Derecho pues se aplica en México, y se aplica pues no solamente en los temas que tienen que ver con las garantías individuales, sino también con los derechos que tendrían que tener las empresas que desearan invertir en México. Bueno, y que esto siente un precedente para provocar un parteaguas en la forma de hacer política y la relación de la sociedad con los políticos, con los órganos políticos, y también pues hay que votar mejor y hacer nuestro papel como ciudadanos para no regalar nuestra preferencia, porque después estos irresponsables, como el caso del alcalde de Iguala, se multiplican en el país, Pascal. Ojalá tengamos la oportunidad de examinar después, si tú me lo permites, Oscar Mario, este tema, pero me parece fundamental. Lo que dices, viene un año con elecciones concurrentes en 17 estados, algo que nunca habíamos vivido. Va a haber elecciones de alcaldes en pues cerca de 1,000 municipios. Eso implica una cantidad enorme de candidatos, y ojalá que exista la sensibilidad de las fuerzas políticas, también de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, para que no lleguen a puestos de elección popular pues personajes como José Luis Abarca. Yo creo que son situaciones que dañan al país, lo dañan en lo interno, lo dañan en lo externo, y ya sabemos que en este mundo global pues todo está interrelacionado, así que creo que 2015 es un año muy importante para México. Bueno, y perdón que insista, el papel de la sociedad que debe de contribuir con los partidos políticos y con las autoridades para fiscalizar muy bien a quienes compiten por un puesto de elección popular. Van a ser más del 2,000 para el 2015, y que desgraciadamente pues a través de regalarles el voto actúan de manera tan irresponsable, ¿no? Yo creo que es fundamental eso. No podemos ir los ciudadanos a las urnas sin tener información. Así es. Yo creo que es evidente que mucha gente, o prácticamente todo el mundo que vota, tiene una preferencia política partidista, pero hay que tratar de complementarla también con la información sobre los candidatos, porque yo creo que son dos dimensiones, ¿no? Nuestra preferencia política, pero también, y además eso es muy importante en la medida en que la autoridad va a ser cercana. Un presidente municipal, pues tenemos que tener toda la información sobre esa autoridad, saber cuál es su historia, saber qué es lo que está proponiendo, comparar lo que está proponiendo con los problemas que hay en esa comunidad en concreto. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no, el voto es demasiado importante como para regalárselo a cualquiera. Bueno, y ya para concluir, y gracias Pascal, pues con miras al 7 de junio del 2015, pues ya no permitir tanta demagogia y solo aceptar ofertas inteligentes, claras, objetivas y honestas por estos candidatos que finalmente pues van a ocupar uno de estos puestos, pero exigirles que se responsabilicen en sus hechos, Pascal. Esa es la democracia participativa que yo entiendo y que valoro, Oscar Mario, la del ciudadano que no solamente participa cada 3 años yendo a votar, sino que se involucra. Y no solamente se involucra en tiempos de elecciones, sino se involucra permanentemente en el bienestar de su comunidad, en las necesidades, en ir resolviendo los problemas, en estar cerca de la autoridad, tanto para proponer como para criticar, como para revisar lo que hace la autoridad. Y yo creo que en la medida en que tengamos ciudadanos de ese tipo, pues va a haber menores posibilidades de que se nos cuelen personajes que únicamente buscan su provecho personal o de grupo. Pues ojalá que la sociedad comience a tener la última palabra, y siempre, Pascal, es un gusto platicar contigo. Igualmente, te mando un gran abrazo, Oscar Mario, y saludos al auditorio. Gracias, buen día.